Nuevamente es un privilegio para mí el poder estar nuevamente delante de ustedes para poder abrir las Escrituras, acercarnos a la palabra de Dios, poder aprender más de Él, aprender más de su carácter, más de Cristo. Y seguimos con nuestro panorama bíblico. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de la epístola a los Filipenses y hoy corresponde ver la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que les invito a que puedan ir ya ustedes dirigiéndose a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y podamos al menos tener un vistazo general de qué es, de lo que trata esta carta, cuál es el propósito de Dios para la iglesia en Colosas, pero también para nosotros como creyentes hoy en día. Y quisiera primero nuevamente ir al Señor en oración para que sea Él guiándonos en este momento. Padre, seguimos delante de tu presencia y seguimos agradecidos por tus infinitas misericordias, por tu bondad, tu amor, como ya lo han expresado algunos hermanos, tu perdón, Señor. Padre, te agradecemos porque nos permites reunirnos en este lugar alrededor de la Escritura, alrededor de tu palabra, que es inerrante, que es infalible, que es suficiente, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra en nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y nos ayuda a conocer más de ti y a poder conocer más de nosotros mismos también. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para poder captar, poder recibir el mensaje que encontramos en este libro de los Colosenses. Y como ya lo expresaba nuestro hermano Fernando Villatoro, no solamente poder ser oidores de tu palabra, pero ser hacedores, poder vivir tu palabra, Señor, para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya les he mencionado, nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y un título que le podríamos dar a esta epístola es la deidad y la suficiencia de Cristo. Ahora, a criterio personal, otro título que podríamos también asignarle a esta epístola es la preeminencia de Cristo. Porque esto es algo que lo vemos plasmado en toda esta epístola a los Colosenses. Ahora nos encontramos con otra de las ya mencionadas epístolas de la prisión, de lo cual ya se ha venido enseñando: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora, como ya hemos aprendido en los estudios anteriores, estas son epístolas o cartas que fueron escritas alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Y sabemos también y hemos aprendido de que estas son epístolas que se creen que fueron escritas por Pablo cuando estaba cumpliendo su primer encarcelamiento en Roma. Como ya se ha mencionado y les recuerdo nuevamente, era un encarcelamiento domiciliario. ¿Y a qué me refiero con eso? Que él se encontraba en una casa custodiado por soldados romanos, pero él tenía la libertad de poder recibir visitas y de poder predicar el evangelio a las personas. Ahora es muy interesante, encontraba una cita del pastor y teólogo R.C. Sproul y él dice lo siguiente, y lo cito: no entiendo por qué no hay más interés en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es otra de esas magníficas obras maestras que provienen de la pluma del apóstol Pablo. Fin de la cita. Y es muy interesante porque muchas veces puede hacer que este libro o esta carta sea como olvidada por la iglesia. Y la razón de esta declaración, y por la cual también el doctor Sproul está haciendo esta declaración, es porque a primera vista muchos consideran de que esta epístola se limita a temas meramente teológicos, que son temas y cuestiones que solamente interesan al teólogo o al estudioso, al pastor. Pero esa no es la realidad. Cuando nosotros vemos la epístola a los Colosenses, en su a forma completa,
podemos ver de que no solamente abarca asuntos teológicos, sino que abarca asuntos de la vida práctica también, y que son asuntos que tienen gran relevancia para nosotros como creyentes hoy en día. Ahora, otra razón por la cual quizás muchos pasan por alto la carta a los Colosenses es de que ven ciertas similitudes con lo que es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y aun y cuando eso es verdad, realmente hay ciertas diferencias en estas dos cartas. Su enfoque, su propósito es diferente. Así que no podemos nosotros considerar de que aún comparten ciertos temas, podemos como dejar de lado esta carta. Y vamos a ver esta noche de que realmente lo que el apóstol Pablo trata aquí son cosas de mucha importancia para la iglesia. Fue importante en su tiempo y sumamente importante para nuestro tiempo hoy en día. Ahora, estando, como ya lo hemos mencionado, Pablo en la prisión en Roma, encadenado a un soldado romano día y noche, pero con la libertad de poder recibir visitas. Él recibió la visita de un hombre llamado Epafras. Ahora se considera o se cree que Epafras conoció el Evangelio, vino a Cristo por medio del ministerio del apóstol Pablo durante él estaba en la iglesia en Éfeso. Ahora, durante esta visita de Epafras a Pablo, obviamente Epafras informó a Pablo acerca del éxito que había tenido el Evangelio en la ciudad de Colosas y de sitios aledaños donde él había predicado el Evangelio. También Epafras relató al apóstol Pablo acerca de la firmeza y el ánimo que tenían los colosenses en medio de las pruebas. Y eso lo podemos ver, hermanos, claramente en el capítulo 1, si ustedes ven conmigo, el verso 3. Siempre orando por vosotros, dice Pablo, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el verso 4, habiendo oído de parte de Epafras, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que el ministerio de Epafras en la ciudad de Colosas había tenido un impacto positivo. Y esta era una iglesia que había creído en el Evangelio, que había creído en las doctrinas que había enseñado Epafras a ellos. Creían en Cristo Jesús y en su Evangelio. Y no solamente habían creído en el Evangelio, pero también estaban llevando buen fruto. Era una iglesia hasta cierto punto ejemplar. Pero Epafras también informó a Pablo acerca de ciertas dificultades que estaba experimentando la iglesia en Colosas y diferentes congregaciones en la zona de Frigia. Y el hecho es de que la iglesia en Colosas estaba siendo infiltrada por diferentes falsos maestros que estaban enseñando ciertas doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Y en una manera lo que ellos estaban pretendiendo era negar la deidad de Cristo. Ahora, evidentemente, Epafras comunica esto al apóstol Pablo porque él siente esa preocupación, obviamente con ese corazón pastoral que él tenía por esta iglesia, y comunica al apóstol Pablo esta preocupación que él tenía por la iglesia, esta herejía que estaba tocando a las puertas de la iglesia en Colosas. Y es así como Pablo se ve motivado a poder escribir la carta que hoy tenemos aquí en las Escrituras. Una carta que es breve, solo la componen 4 capítulos, pero exalta increíblemente la grandeza, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para darles algo de contexto histórico, Colosas era una ciudad en Frigia. Se encontraba en una provincia romana de Asia, lo que ahora se conoce como Turquía. Ahora, Colosas, interesantemente, era una ciudad que era muy próspera en el siglo V antes de Cristo, debido a que la ciudad se encontraba situada en la unión de principales rutas de comercio, tanto de norte a sur como de este a oeste.
Ahora es interesante porque para la época en la que Pablo les está escribiendo a estos hermanos, la situación era completamente distinta. Y la cuestión es de que el camino principal que pasaba por Colosas había sido redirigido para que fuera directamente a la ciudad de Laodicea y Hierápolis. Y esto obviamente llevó al declive de la ciudad de Colosas. Ahora también otro punto importante que debemos de notar es que la población de Colosas, aunque en su mayoría era gente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. Ahora, esta mezcla que había en la ciudad de Colosas de tanto judíos como gentiles se veía reflejado en la iglesia de Colosas. Y obviamente esto tenía algo que ver con la herejía que estaban enfrentando. La iglesia en Colosas, hermanos, comenzó durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, como ya lo vemos en Hechos y el capítulo 19. Y sabemos de que Pablo tuvo su ministerio en Éfeso que duró cerca de 2 años y medio y 3 años. Ahora, interesantemente, Pablo no fue el fundador de esta iglesia en Colosas, como ya se los he mencionado. De hecho, él menciona en el capítulo 2, versículo 1, de que él nunca había estado ahí. Si ustedes ven conmigo, capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y noten bien, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no conocía cara a cara, no conocía en persona a estos creyentes que se encontraban en Colosas, pero aún así, teniendo el corazón pastoral que tenía Pablo, teniendo ese cuidado, ese amor por las almas, por la iglesia de Cristo, él se toma el tiempo para poder escribir esta carta, esta epístola, para poder alentar, para poder animar, para poder educar a los hermanos en Colosas. Y como ya lo vimos, el fundador de esta iglesia realmente fue Epafras, pero él había sido obviamente impactado por el ministerio de Pablo en la iglesia de Éfeso. Y se considera de que luego de que Epafras viene y conoce al Señor Jesucristo durante el ministerio de Pablo en Éfeso, él regresa a Colosas para predicar el evangelio, y es ahí donde funda la iglesia, la cual es la receptora de esta carta. Ahora, varios años después de que esta iglesia ha sido fundada, surge una herejía muy peligrosa. Algunos la llaman la herejía colosense. Y es interesante porque esta es una que no ha sido identificada en ningún otro sistema histórico en particular. Pero en la base, en la raíz de esta herejía se encontraba una ideología que se llegó a conocer tiempo después como el gnosticismo o los gnósticos. Ahora, la palabra gnóstico, hermanos, viene de un vocablo griego que es gnosis. Y sencillamente esto lo que significa es ciencia, conocimiento. Así que, ¿qué era lo que creían los gnósticos? ¿Cuál era la base de lo que creía el gnosticismo? Bueno, en primer lugar, ellos decían de que Dios es bueno, pero la materia es mala. En otras palabras, ellos hacían una separación de lo que era el alma y el cuerpo. Y ellos decían, el alma es pura, sin mancha, sin pecado, pero el cuerpo, que es material, se contamina. Y esto obviamente tenía implicaciones graves en su forma de vivir, porque entonces ellos decían, podemos cometer cualquier clase de pecados, podemos vivir de la forma que queramos, y eso no importa, porque nuestras almas se conservan puras, se conservan limpias, y el pecado no nos afecta. Pero obviamente, como cuando vemos las escrituras, vemos de que eso es una mentira, eso no es verdad. Ahora, otra de sus creencias era que Jesucristo, escuche bien, era meramente una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Y esta creencia los llevó a negar la verdadera humanidad de Cristo. Los gnósticos consideraban de que Cristo no había venido realmente en la carne, sino que simplemente era un espíritu, era una visión.
Por lo tanto, si Cristo no vino en la carne, no pudo haber vivido una vida perfecta, no pudo haber padecido en la cruz por nuestros pecados. Así que ustedes ya pueden ir viendo las implicaciones gigantescas que tenían las creencias de los gnósticos y el cuánto esto podía afectar a la iglesia. Ahora, los gnósticos también creían en un conocimiento secreto que estaba por encima de las Escrituras, por encima de la palabra de Dios, y este conocimiento era necesario para poder ser lo que ellos llamaban iluminado y poder alcanzar la salvación. Por lo que para ellos la salvación era bien, pero bien exclusiva, y solo la podían alcanzar aquellos que poseían este conocimiento superior y esta iluminación. Ahora, la herejía colosense no solamente estaba compuesta por esta ideología de gnosticismo, sino que también estaba impregnada de aspectos de legalismo judío. Recuerden, la iglesia estaba conformada por gentiles, pero también por judíos creyentes, pero que todavía estaban acarreando cierto legalismo de la religión judía. O sea, ellos todavía se estaban apegando a ciertas leyes del Antiguo Testamento que ya no aplicaban para ese tiempo debido a la introducción del nuevo pacto. Y por ejemplo, podemos mencionar la necesidad de la circuncisión para la salvación. Ellos estaban tratando de enseñar esto a los gentiles. La observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, tales como leyes de la alimentación, de festivales, días de reposo, como habla el libro de Levíticos. Y también había una cierta adoración a los ángeles y una experiencia mística o de misticismo. Así que pueden ver que todas estas cosas que contenía la herejía colosense estaban afectando gravemente a la iglesia. Estaba afectando la vida práctica de los hermanos de la iglesia en Colosas. A tal punto que me imagino que quizás algunos estaban dudando de si realmente estaban en la verdad, estaban dudando quizás de la fe. Y de ahí el por qué Pablo y tanto Pablo como Epafras ven la importancia de poder abordar este tema tan crucial, tan importante. Y es ahí, hermanos, donde vemos la necesidad de cuando la iglesia se ve atacada en sus convicciones, cuando la iglesia se ve atacada y la verdad de Dios se ve comprometida. Es ahí donde los líderes deben pararse firmes al pie de lo que dice la palabra de Dios. Es ahí donde debemos de estar firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído, en lo que se nos ha enseñado, en lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de quién es Dios y su carácter. Así que eso, en términos generales, es el contexto en el cual se encuentra esta carta, en el cual se encontraban estos hermanos. Y cabe notar, hermanos, que no es una realidad muy diferente de la cual nosotros gozamos hoy en día. Encontramos muchas religiones, muchos líderes que profesan tener la verdad, pero que doblan o desmienten las verdades que encontramos en la Escritura. Personas que surgen con ideologías propias y, como Pablo lo dice más adelante en Colosenses, doctrinas de hombres, pero que no tienen nada que ver con lo que es la palabra de Dios y lo que nos enseña Dios en su palabra. Ahora encontramos muchos temas en esta carta a los Colosenses. A pesar de que es una carta pequeña, aborda una gran variedad de temas, pero quisiera destacar solo algunos como los más principales y cruciales dentro de esta carta. Y el primer tema crucial, teológico, doctrinal que encontramos es el tema de la deidad de Cristo. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versos 15 al 20. Y no vamos a entrar a detalle ahorita con este tema porque más adelante vamos a verlo más a profundidad, pero viendo cuáles eran las creencias de estos gnósticos, la herejía que estaba afrontando la iglesia, obviamente lo primero que Pablo debía abordar era el tema de la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, el hecho de que Cristo es Dios, el Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios.
Un segundo tema teológico que vemos es la reconciliación. Ustedes ven conmigo en el capítulo 1, versos 20 al 23. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y por medio de Él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y como pueden notar en esos versículos, aparte de que Pablo está hablando acerca de la reconciliación, aprovecha para hacer el énfasis de la encarnación de Cristo. Por eso dice, ahora os ha reconciliado, ¿cómo? En su cuerpo de carne. Otro tema muy importante que encontramos es el de la redención. Siempre en el capítulo 1, miren conmigo el versículo 13, el cual, nuevamente hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego el capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La redención total, completa, que solamente encontramos en Cristo Jesús. Ahora Pablo también aprovecha para hablar acerca de la naturaleza de la iglesia. Y es interesante porque Pablo se hace referencia a la iglesia aquí como el cuerpo de Cristo. Si ustedes ven conmigo, capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Luego en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Luego en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nuevamente en el capítulo 2, verso 19, y no haciéndose de la cabeza, nuevamente hablando de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, hablando ahora de la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que Pablo aquí deja las bases claramente expresadas en el hecho de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y es por eso que nos llamamos el cuerpo de Cristo. Así que vemos la naturaleza de la iglesia. Y obviamente Pablo aborda también la enseñanza de esta herejía colosense que amenazaba a la iglesia, y vemos, como ya nos leyó nuestro hermano Antonio en el capítulo 2, cómo Pablo hace esta defensa, por decirlo de una forma, en contra de la herejía colosense. Y Pablo habla ahí, aborda el punto de la deidad de Cristo en el versículo 9, y luego más adelante habla acerca de esa redención, de esa reconciliación que tenemos solamente en Cristo. Y en una manera lo que está diciendo es, el sacrificio de Cristo es suficiente. No necesitan apegarse a las doctrinas de hombres. Por eso Él les dice en el verso 20 del capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Así que encontramos estos temas importantes, cruciales,
Y obviamente hay muchos más temas que saltan a la luz cuando vemos esta carta. Pero quisiera ahora que diéramos un vistazo general de qué es lo que habla el apóstol Pablo en esta epístola a los Colosenses. Y en el capítulo 1, versículos 1 al 14, lo que vemos aquí es una introducción del apóstol Pablo a su carta. Y como ya hemos leído, básicamente él hace esta salutación, él deja en claro de que él es el autor de esta carta, y él también menciona quiénes son los receptores, los cuales son los fieles, los creyentes, los santos que se encuentran en Colosas. Y como es muy común de Pablo, él inicia con esta acción de gracias por estos creyentes, él expresa una oración por ellos, para que Dios pueda ayudarles a ellos a poder crecer, poder madurar en la fe. Y es interesante porque a pesar de que Pablo nunca había estado con ellos, a pesar de que Pablo nunca les había conocido cara a cara, lo único que él sabía de la iglesia de Colosas era lo que Epafras le había dicho a él. Y vemos ese corazón pastoral de Pablo, vemos esa dedicación de Pablo, ese amor por las almas. Y Pablo oraba constantemente por ellos. Esa es la idea cuando él dice siempre orando por vosotros. Constantemente Pablo oraba por la iglesia en Colosas y daba gracias a Dios por ellos. Y obviamente su petición básicamente era que ellos pudiesen crecer en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios y en sabiduría. Ahora en el capítulo 1, versículos del 15 al 23, nos encontramos con lo que en términos teológicos hoy en día nosotros llamaríamos una cristología. Y a lo que me refiero con cristología es la doctrina de Cristo, que es lo que habla la Biblia acerca de Cristo, su persona, su carácter, sus atributos. Y noten lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 15, porque lo que dice Pablo en tan solo pocas palabras es realmente increíble. Y dice el apóstol Pablo, él está hablando acerca de Cristo nuevamente, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora hay muchos, y voy a decir falsos maestros o falsas religiones, que se agarran de este versículo para decir, mire, Cristo no es Dios. Cristo es un ser creado porque está diciendo de que Él es el primogénito de toda la creación. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Pablo aquí expone de una forma clara cómo Cristo es la manifestación más exacta, más clara, más perfecta de Dios mismo. Y en pocas palabras lo que él está diciendo es, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y tienen que notar esas dos palabras que están en el verso 15. Él es la imagen, por un lado, y Él es el primogénito de toda la creación. Y ambas palabras están expresando dos ideas muy, pero muy importantes. Por una parte, cuando Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, ese Dios que nosotros no podemos ver, Dios se hizo visible en Cristo Jesús. Y lo que Él está diciendo es de que Él es esa manifestación exacta del Dios invisible. Él es el que vino a revelarnos a Dios en una forma que podíamos ver, que podíamos tocar. Él es el Dios hombre. Pero Pablo también dice que Él es el primogénito de toda creación. Y un comentarista dice lo siguiente: la palabra griega implicaba dos cosas, hablando acerca del término primogénito. En primer lugar, prioridad por encima de toda la creación y soberanía sobre toda la creación. En su primer significado vemos la absoluta preexistencia del Logos, o sea, de Cristo, hablando de que Él es la imagen de Dios, Él es igual a Dios, es igual de preexistente, estaba antes de la creación del mundo. Ahora, la segunda palabra
que es el primogénito, vemos de que Él es el gobernante por derecho. Él es la cabeza reconocida de la casa de Dios. Él es el Señor de la creación. Fin de cita. Y en pocas palabras, eso es la idea básica, principal que Pablo está comunicando. Cristo es esa representación, es esa manifestación clara de Dios. Y por otra parte, Cristo es el gobernador del universo, el gobernador del mundo. Porque vea lo que dice después en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Cristo hubiese sido un ser creado, eso no hubiese sido posible. No hubiese sido posible que Él hubiese estado en el momento de la concepción, de la creación. Pero no se detiene ahí. Vea lo que dice Pablo en el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y es por eso que otro título que podríamos darle a esta carta es la preeminencia de Cristo, porque estamos hablando de que Él ocupa el primer lugar sobre todo y todos. Él es preeminente, Él es superior ante toda la creación. Así que Pablo deja en claro lo que es la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. Pero Pablo sigue avanzando en su argumento, y luego en los versículos 24 hasta el capítulo 2, verso 7, vemos que Pablo hace una demostración de su ministerio. Y el mensaje de Pablo en todo lugar, en cada iglesia que él visitaba o que él predicaba o que él escribía, su mensaje a los creyentes era el mismo, de que ellos estaban completos en Cristo Jesús, de que solamente en la persona de Cristo se encuentra la verdadera sabiduría, y no en las filosofías de los hombres, no en los pensamientos o doctrinas de hombres. Y la intención de Pablo era que estos creyentes en Colosas no fueran a caer en la trampa de esa herejía, no fueran a ser presa de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Y ese es el mensaje que Cristo también nos da a nosotros hoy en día, hermanos. El que podamos estar constantemente alimentándonos en su palabra para no ser presa de esas falsas enseñanzas, de esas falsas ideologías, para que podamos estar firmes en lo que hemos creído. Ahora en el capítulo 2, desde el versículo 8 al capítulo 3, verso 4, vemos cómo Pablo hace una discusión acerca de esa falsa filosofía o falsa doctrina, falsa enseñanza. Y después de que él les ha advertido sobre las filosofías de los hombres, Pablo declara nuevamente, vuelve a enfatizar la esencia de Cristo, de que Cristo es Dios, y lo vemos claramente en el verso 9, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Todo el poder y la gracia que nosotros necesitamos para ser salvos solamente se encuentra en Cristo. Él es la fuente. Y lo que Pablo claramente les procede a decir desde el versículo 11 en adelante es de que hemos recibido vida, hemos recibido perdón, hemos recibido liberación, hemos recibido la victoria solamente en Cristo. Y así que Pablo les hace la pregunta: por cuanto tenemos todo en Cristo, debido a que tenemos todo lo que podemos necesitar en Cristo, ¿por qué vamos a involucrarnos? ¿Por qué vamos a hacer caso al legalismo, al ritualismo, a las ideas, filosofías de los hombres?
No es posible, no debemos ceder, no debemos caer. Y eso era algo a lo cual se debían aferrar los hermanos en la iglesia en Colosas. Ahora, como les he mencionado anteriormente, Pablo no solamente se enfoca en temas teológicos, en doctrina. Como es algo muy común en sus cartas, Pablo también siempre ocupa un espacio para hablar acerca de la vida práctica, cómo se ve esa doctrina, esa enseñanza en la práctica, en la vida del creyente día a día. Y desde el capítulo 3, verso 5 en adelante, podríamos decir desde el versículo 1 en adelante, porque desde ahí empieza a dar una serie de mandatos. Pablo les expresa, les comparte a estos creyentes cómo se ve la vida de un verdadero cristiano, de alguien que exalta a Cristo en su vida. Y Pablo les dice, debido a que ahora están en una posición exaltada con Cristo, ahora el reto es vivir de una forma que sea coherente a esa posición. Y es por eso que él les dice en el versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, si han creído en el Evangelio, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y para hacer eso, primero tenían que deshacerse del viejo hombre. Y vemos eso en los versículos 5 al 9. Y él hace ahí una lista de pecados, de actitudes que son inmorales, actitudes que son pecaminosas, las cuales ellos debían abandonar, debían dejar. Recuerden, la idea de los gnósticos era de que se podía vivir de la manera que uno quisiese, porque el alma no se veía afectada por el pecado. Pero lo que Pablo aquí les está remarcando es de que eso no es así. De que si afirman estar en Cristo, si afirman estar en la fe, tenían que despojarse de todas estas cosas. Pero Pablo no se queda ahí. Y nosotros, hermanos, y espero que todos entendemos esto, de que no solamente es el dejar de hacer ciertas cosas, el dejar de cometer pecado, sino que tenemos que sustituir esas actitudes pecaminosas por actitudes piadosas, por una vida que agrada a Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 10 al 17, donde Pablo les dice cuál es la forma en la cual ellos deben vivir. Y es increíble lo que él les dice en el versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vean el verso 17: y todo lo que hacéis, no hay nada ahí que se quede por fuera, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y tal y como Pablo lo hizo anteriormente en su epístola a los Efesios, nuevamente aquí él también les exhorta a vivir una vida piadosa con sus familias, desde el versículo 18 en adelante. Y él concluye en el capítulo 4 hablando acerca de la disciplina que debe de haber en una vida de oración. Así que, hermanos, como ya les he mencionado, esta carta a los colosenses no solamente se enfoca en esos temas doctrinales, teológicos, que muchas veces para nosotros se vuelven algo complicados de entender, de asimilar, de digerir, pero que son importantes. Pero es una carta que también habla bastante de la vida práctica del cristiano. Y más importante aún, como ya lo he mencionado, no es una carta que su mensaje era relevante o importante solamente para los creyentes que se encontraban en Colosas. Esta es una carta que es fundamental para nosotros como creyentes hoy en día, para la iglesia de hoy, en el año 2022. Porque estamos siendo siempre bombardeados por diferentes ideologías, diferentes doctrinas que son falsas,
diferentes líderes que aparentan piedad, que aparentan que son creyentes, pero que sutilmente van enseñando doctrinas que son de hombres. O hay otros que practican bastante lo que es el legalismo y se olvidan de la libertad que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, esta es una carta que nos habla a nosotros hoy. Por una razón es que Dios la dejó en el canon de las Escrituras. Y es de mucha importancia para nosotros que podamos prestar atención al mensaje de Cristo en esta carta. Y ya para cerrar, obviamente vemos a Cristo en toda la carta a los Colosenses. Pero algo que llama mi atención es que Pablo en su introducción ocupa tan solo 3 versículos para hacer un resumen de lo que es el Evangelio. Y eso es lo primero que él hace. Aparte de que él agradece por la convicción de estos hermanos y él ora por ellos, Pablo les da, en cierta manera, razones, motivos, podríamos decir, por las cuales ellos debieran agradecer por esa salvación. Y vemos una exposición clara del Evangelio. Y vean conmigo, capítulo 1, verso 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y algo importante que quiero que noten es que esas acciones que él está mencionando, de que nos hizo aptos, que nos ha librado, que nos ha trasladado, todas esas son acciones en tiempo pasado. O sea, en el momento que usted viene a creer en Cristo, en el momento que sus ojos son abiertos, reconoce su pecado, reconoce a Cristo como su Salvador personal, todas estas acciones son una realidad para usted en ese instante. No es un proceso, no es algo por lo cual usted tiene que esperar. Cuando usted cree en Cristo, usted ya ha sido apto para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando usted cree en Cristo, usted ya ha sido librado de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás. Y no solamente Dios le libera de ese reino, sino que le ha trasladado a un reino que es mejor. El reino del Mesías, el reino de Cristo. ¿Y cómo es que Cristo pudo hacer eso? Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente en Cristo, hermanos, solamente por la obra perfecta de Cristo es que estas verdades pueden ser una realidad para nosotros hoy en día. Y necesitamos recordar estas verdades, necesitamos ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios para ser confrontados por ellas, pero también para que, como Pablo lo dice ahí, podamos ser agradecidos, podamos con gozo agradecer a Dios por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el mensaje del apóstol Pablo en epístola a los Colosenses. Oremos. Padre, te exaltamos porque aun cuando éramos tus enemigos, aun cuando estábamos perdidos, en camino de perdición, rumbo al infierno, tú, Señor, tomaste la iniciativa. Tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y, como lo dice claramente Efesios, desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste, nos predestinaste. No escogiste a todo el mundo, pero sí escogiste a un remanente, a un pueblo tuyo, amado, santo, apartado. Y Padre, te damos gloria y honra a ti porque nosotros somos parte de ese pueblo, somos parte de esa nación, de esa gente que es escogida.
Y Señor, te agradecemos porque tenemos tu palabra, la cual nos ayuda a recordar esas verdades increíbles, nos ayuda a poder ver la obra de Cristo, nos ayuda a poder ver lo que costó nuestra salvación, porque no fue un precio cualquiera, no fue un precio barato, sino que costó la vida de tu Hijo unigénito, costó la vida de Cristo en la cruz. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Padre, ayúdanos, tal y como nos enseña Colosenses, a vivir a la luz de estas verdades, a vivir acorde a la posición que ahora tenemos en Cristo, para tu gloria y para tu honra. Todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.